Hola queridos espectadores y bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Vamos a hablar de una de las amenazas más subestimadas y pasadas por alto de nuestro tiempo. Los efectos de los nanoplásticos en el medio ambiente, en la biosfera y, específicamente, en la salud humana. Todos hemos escuchado, especialmente en los últimos 5 años, con muchas investigaciones emergentes que realmente han demostrado que estas partículas que solían considerarse inactivas son algo que simplemente permanece inerte, ya sea en la biosfera o en los cuerpos humanos. Ahora mismo sabemos con certeza que estas partículas están causando un daño tremendo a nuestra salud. Pero la magnitud del mismo no fue evidente hasta que los voluntarios del Movimiento Público Internacional ALLATRA analizaron y reunieron toda la investigación. Esta película es un gran paso para que la humanidad comprenda la magnitud de la amenaza que enfrentamos con la aparición de nanoplásticos en nuestro planeta y su crecimiento exponencial, porque no se trata solo del hecho de que estemos produciendo estos materiales en enormes cantidades. Los hemos estado produciendo durante más de 60 años y a estas alturas, incluso si detuviéramos por completo la producción de plástico, no desaparecerá. Ya lo sabes, está descompuesto en pequeñas partículas diminutas. Está en cada gota de nuestro océano. Está en cada metro cúbico de aire atmosférico que respiramos. Y está básicamente en todas partes. Cada uno de nosotros tiene suficiente plástico en el cerebro para crear una cuchara de plástico con él y estamos en camino de duplicar esa cantidad solo dentro de 4 a 5 años. Entonces, Steven, sé que has visto esta película y sé que hay momentos específicos que querías comentar hoy, pero primero déjame escuchar tus comentarios sobre la película en sí. ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, creo que como dijiste, ya sabes, la mayoría de nosotros sabemos que es un problema. Sabemos que existen estas islas gigantes de plástico. Sabemos que no puede ser bueno para nuestro medio ambiente ni para nuestros cuerpos, pero este documental realmente muestra el verdadero significado de esto, algo que la mayoría de nosotros desconocemos, ¿verdad? Entonces, fue como si la intuición de la humanidad se activara un poco y dijera, sí, esto no puede ser bueno para nosotros, pero sin saber realmente por qué. Y luego ves esto y piensas, oh, bueno, en realidad es mucho peor de lo que podría haber imaginado. Entonces, ya sabes, en base a eso, parece que esa fue mi reacción. Cuando hacemos presentaciones sobre esto y la gente ve la información de este documental, tienen la misma reacción. Bueno, sabía que era malo, pero no sabía realmente cuáles eran sus efectos. Una historia rápida. De hecho, esta mañana temprano estaba hablando con un amigo mío que es médico en Stony Brook, Madison, y él estaba cuando estaba tratando de conseguir que viera el documental desde que salió y le dije, ¿ya lo viste? Él no es todo. Yo pienso, ¿qué pasa ahora? Él dice, no, todavía no. Y yo digo, amigo, tenemos que hablar de esto, ¿no? Entonces comencé a contarle un montón de cosas del documental que él nunca había escuchado, y él trata, ya sabes, a personas con enfermedades todo el tiempo. Entonces lo que hizo fue sacar su teléfono porque lo que los médicos tienen hoy en día es como una IA para médicos y solo los médicos registrados pueden usarla, donde pueden ver ciertos síntomas en un paciente o ver ciertas circunstancias y pueden ingresar a la IA y pueden escribirlo o darle una palabra clave específica. Y buscará todos los estudios de esa palabra clave o de esa enfermedad específica. Entonces, como estamos hablando específicamente sobre enfermedades neurológicas, él comienza a escribirlo y busca todos estos últimos estudios y se sorprende como si fuera algo de lo que simplemente no se habla dentro de su campo.
Entonces, creo que este documental tiene mucho potencial para despertar muchos campos diferentes, incluido el campo médico. Entonces, sí, había elegido algunos temas diferentes con la esperanza de que nuestros espectadores pudieran tener una idea de lo que trata el documental y luego les diera algo de motivación para seguir adelante y verlo completo en su propio tiempo. Sí. Y empecemos con el primero. Se llama Propiedades y efectos sobre el planeta. Cuanto más pequeña sea la partícula de plástico, más activa se vuelve y más peligroso su impacto. Si observas una partícula microplástica de 5 milímetros de diámetro y la descompones en una partícula nanoplástica de 1 micrómetro de tamaño, a partir de una partícula se generan 125.000 millones de partículas, que es el número de galaxias que tenemos en el universo. Y la superficie de estas partículas es 5.000 veces más grande que las partículas de 5 milímetros. Así que esto simplemente ejemplifica cuán grande es el problema de la descomposición de esas partículas de plástico e incluso de partículas cada vez más pequeñas, y estas partículas tienen quizás propiedades totalmente diferentes a las de las partículas grandes de 5 milímetros. De esta manera no solo se modifica el tamaño sino también la superficie y las propiedades de las partículas. El nanoplástico tiene una superficie enorme en comparación con su masa. Es como un pequeño grano con la superficie de un campo de fútbol. Esto se llama área superficial específica alta. Cuanto mayor sea la superficie, mayor será la capacidad de la partícula para acumular y retener carga electrostática. Y cuanto más sitios activos contiene, más proteínas se unen, iones metálicos, lípidos y otras moléculas del entorno circundante pueden unirse. Para entender lo peligrosas que son estas diminutas partículas cargadas, realicemos un experimento mental sencillo. Por ejemplo, tenemos una batería normal de 1,5 voltios. Si lo dividimos en 125.000 millones de baterías diminutas y suponemos que cada una de ellas todavía tiene la misma potencia de salida de 1,5 voltios. Su potencia agregada sería igual a 187,5 mil millones de voltios. Imagínese cuánto mayor será el voltaje. Con el plástico ocurren cosas similares. Cuando un solo fragmento de plástico se divide en 125.000 millones de partículas, cada una con una carga, la cantidad de carga aumenta. Hoy en día, millones de toneladas de plástico en nuestra biosfera se descomponen constantemente en partículas cada vez más pequeñas, cada una con una carga electrostática que le permite penetrar en todas partes. En consecuencia, a medida que el número de partículas plásticas cargadas electrostáticamente aumenta, se acumula un potencial eléctrico excesivo en todo nuestro planeta. Este es un factor importante que altera el equilibrio energético de la Tierra y contribuye al calentamiento de los océanos, al aumento de las anomalías atmosféricas y al número y la gravedad de los desastres naturales cada año. Tenga en cuenta que cuanto más cálido es el océano, más ácido se vuelve y más rápido se descompone el plástico en micronanoplásticos cargados. Esto, a su vez, conduce a una mayor acumulación de energía en nuestro planeta, amplificando todos estos procesos en una reacción en cadena que se refuerza a sí misma. Además, cuanto más pequeña sea la partícula, más fácilmente penetrará la barrera protegida de los organismos vivos, incluidos los humanos, desencadenando diversas enfermedades crónicas y matando a millones de personas. Exploraremos todo esto en detalle. Sí. Entonces, con esto, ya sabes, lo primero que me viene a la mente es algo como pensar en la arena y puedes romper la arena en estos pequeños pedazos de arena. Pero luego, cuando piensas en el polvo, es como esa arena descompuesta, como dijeron, en estos miles de millones y miles de millones y miles de millones de estas pequeñas partículas. Y todas estas cosas están en nuestra atmósfera. Los estamos inhalando. Están en todos nuestros órganos. Están en nuestro cerebro, ¿verdad? Y cada uno de ellos mantiene el mismo potencial que el original, digamos microlastic, ¿verdad?
o grano de arena que luego se desmenuza. Ahora el poder se multiplica y todo esto está en todas partes y esa carga mantiene nuestros océanos más calientes, afectando los procesos electromagnéticos en nuestra atmósfera. Tuyi, ¿qué opinas en términos de llamar la atención del público sobre esto y tal vez sobre algo específico del documental que te llamó la atención y que podría ayudar al público? Bueno, la población en general es consciente de que el plástico es realmente peligroso. Hemos estado tratando de reducir la cantidad de residuos. Ha habido iniciativas legislativas, pero ninguna de ellas ha producido resultados significativos. Incluso los intentos de limpiar los desechos y la contaminación que creamos son solo un pequeño porcentaje en comparación con lo que nosotros, como humanidad en general, arrojamos al océano, a la tierra, etc. Pero lo que no entendieron las personas que no estudian específicamente el campo científico es por qué un nanoplástico es tan peligroso. Específicamente sus propiedades, su capacidad de acumular carga electrostática que afecta a todo lo que lo rodea. Y así es como cuando un micro-nanoplástico ingresa al cuerpo humano, ya sea por inhalación o a través de alimentos y agua principalmente, aunque a través de la inhalación no consideramos su capacidad de recolectar este escudo biológico alrededor de esta diminuta partícula que le permite eludir la barrera hematoencefálica y entrar fácilmente al cerebro. Así que ahora mismo, cuando esta investigación ha ido surgiendo con, ya sabes, múltiples laboratorios en todo el mundo confirmando el mismo hecho, esto está causando un daño tremendo a nuestros cuerpos y es necesario hacer algo. La idea innovadora de este documental es en realidad la solución propuesta, que consiste en eliminar la carga electrostática de estas partículas. Pero para que se puedan tomar medidas en esa dirección, por supuesto tiene que haber una demanda pública, antes de la legislación, antes de la asignación de fondos, antes de que se realice la investigación real en los laboratorios. Una vez que este tema sea el tema número uno en las redes sociales en línea, una vez que sea el problema número uno que la gente realmente discuta y quiera resolver, entonces se propondrá y aprobará la legislación y luego veremos laboratorios científicos trabajando realmente en la dirección de resolver el problema. Y sabes, en los últimos 5 a 10 años hemos visto múltiples temas que se convirtieron en una especie de espiral viral en línea y luego volvieron a aparecer en un plazo de 6 meses a un año, y uno de esos temas fue, por supuesto, la extensión de las abejas y fue algo muy desconcertante, como si nadie pudiera explicar realmente qué está sucediendo con las abejas, que son básicamente la base de todos nuestros alimentos. Solo en los últimos 10 años hemos perdido el 30% de la población de abejas de nuestro planeta. Si esto continúa así, lo que vamos a presenciar es una escasez de alimentos y los precios se dispararán incluso en los países desarrollados. Y cuando hablamos de países que no están tan bien económicamente, estamos hablando de cambios muy drásticos en el suministro de alimentos. No hablamos solo de los cultivos. Y no solo estamos hablando de los productos reales que producen las abejas, sino que estamos hablando incluso de cosas muy básicas como la producción de carne, porque todo el ganado también se alimenta con los mismos cultivos en los que las abejas tienen que trabajar. Por lo tanto, el proceso de polinización se está viendo alterado y estamos en camino de perder al menos la mitad de nuestra población de abejas en la próxima década.
Entonces, con la investigación en este documental realmente podemos entender cuál es el efecto de las micropartículas nanoplásticas y cómo exactamente, según la investigación, las abejas reaccionaban a esta cantidad de nanoplásticos en su sistema, y una vez que analicemos esta investigación, les dará una comprensión clara de todo lo que han visto en línea. Las abejas perdiendo la orientación al no poder encontrar las flores o cultivos específicos. Todo está conectado a la actividad de su cerebro, que está contaminado con partículas nanoplásticas, y su capacidad de usar señales eléctricas, ya sea en su cerebro o en la atmósfera o en el área circundante. Esta capacidad se pierde. Así que echemos un vistazo más de cerca para obtener más datos científicos, porque esta es específicamente la información que le permite compartirla en línea para que otras personas lo sepan y de esa manera dar un paso hacia la solución. La tasa de extinción de los insectos es 8 veces mayor que la de los mamíferos, las aves o los reptiles. La crisis es especialmente grave para los polinizadores. Abejas cuyo papel en los ecosistemas y la agricultura es fundamental. Las abejas silvestres y domésticas polinizan el 75% de los cultivos agrícolas y el 90% de las plantas silvestres con flores. Más del 30% de la producción mundial de alimentos depende de las abejas. Hoy en día, las poblaciones de abejas melíferas y silvestres están disminuyendo rápidamente. Si esta tendencia continúa, la mitad de todas las poblaciones de abejas podrían desaparecer en la próxima década. La desaparición de las abejas significa la pérdida del vínculo que une a las plantas con los alimentos, a la naturaleza con la humanidad. Estudios realizados por investigadores indios han identificado una correlación entre la contaminación por microplásticos y la disminución de las poblaciones de insectos. Las abejas interactúan con su entorno a través de impulsos eléctricos. Navegan no solo por el olor, el color y la forma de la flor, sino también, notablemente, percibiendo el campo eléctrico de la flor. Cuando una abeja se acerca a una flor, se comunica a través del campo eléctrico. Cuando las abejas vuelan, la fricción con el aire proporciona a sus cuerpos una carga positiva, mientras que las flores, al estar en contacto con el suelo, llevan una carga negativa. Esta diferencia crea un campo eléctrico que permite que el polen se transfiera a la abeja incluso antes de que aterrice. Los experimentos han demostrado que las abejas pueden distinguir las flores por sus campos eléctricos, asociar señales eléctricas específicas con la presencia de néctar e incluso determinar la frescura de una flor por la fuerza de su carga residual. Después de visitar una flor, su campo eléctrico se debilita y otras abejas pueden leer la señal de que la flor contiene menos néctar. Además, la propia carga eléctrica de la abeja puede estimular a una planta a liberar fragancia, atrayendo aún más polinizadores. De esta manera, funciona todo un sistema de comunicación eléctrica entre las abejas y las flores. La carga electrostática que transportan los micro y nanoplásticos distorsiona estos impulsos eléctricos, afectando el cerebro y el sistema nervioso de la abeja. Como resultado, las abejas ya no pueden reconocer las flores, localizar el néctar, encontrar el camino a casa o identificar a los miembros de su colonia. Incluso las dosis más pequeñas de microplásticos pueden ser letales para las abejas. Las abejas están cubiertas de pelos sensibles e interactúan constantemente con su entorno, lo que permite que las partículas de plástico se depositen en sus cuerpos y los penetren fácilmente. Uno de los principales expertos que estudia el impacto de los microplásticos en los insectos es el profesor David Baraki, doctor en ecología y etología animal, biólogo y jefe del Laboratorio de Ecología Cognitiva y del Comportamiento de la Universidad de Florencia. Ya sabemos por nuestros estudios y por estudios de otros colegas que, por ejemplo, los microplásticos pueden afectar al microbioma intestinal. Entonces, si se alimentan con microplástico, esto puede generar la biosis, o sea, la microbiota se puede ver afectada de la misma manera que nosotros encontramos que puede afectar la respuesta inmune. Entonces,
Tanto los anabes como los abejorros tienen una especie de depresión inmunológica. Así que ya no son capaces de combatir las infecciones. También pueden mostrar un comportamiento alternativo. Entonces, por ejemplo, nuevamente el aprendizaje y la memoria se ven afectados y el polietileno no parece contener demasiada miel. Y la poliesterina tuvo un fuerte impacto no solo en la supervivencia sino también en el aprendizaje y la memoria. Entonces, nosotros, quiero decir, en nuestro experimento realmente encontramos que este polímero, quiero decir, la concentración que probablemente podamos encontrar en el ambiente, en realidad puede perjudicar la formación y recuperación de la memoria y esto, por supuesto, es alarmante porque para las abejas, como dije, es muy importante tener buenas capacidades de aprendizaje y memoria. Wow. Sí, eso es bastante salvaje. Ya sabes, mientras escuchaban, mientras enumeraban los efectos secundarios, ¿verdad? Les resulta difícil diferenciar entre las personas de su colmena y otras abejas de su colmena. Tienen dificultades para identificar cosas que normalmente identificarían fácilmente. Su memoria y navegación están destruidas. Eso suena como todos los signos reveladores de la demencia B, ¿verdad? Ciudadanos mayores. Eso es lo que yo también estaba pensando. A veces, ya sabes, de hecho, estaba leyendo algo sobre Japón porque las tasas de demencia están aumentando y, de hecho, tienen estos restaurantes falsos que son como ciertos bancos o restaurantes o lugares donde alguien que viaja, un anciano que viaja y tiene demencia, las personas allí están capacitadas para comunicarse y averiguar si esta persona está en el lugar correcto. Someone traveling, an elder traveling that has dementia, the people there are trained to almost like communicate and find out if this person is in the right place. Pero abandonan su casa y no encuentran el camino de regreso y desaparecen. Bien. Así que están descubriendo que están conectando estas tasas de personas desaparecidas, particularmente en el caso de las personas mayores, con la demencia y las abejas están teniendo efectos muy similares en ese sentido. Bueno, si lo piensas, las conexiones neuronales deberían funcionar de manera similar. Ya sea el cerebro de un pequeño insecto o el de un ser humano, la principal diferencia es el tamaño y la cantidad de neuronas que se supone que transmiten señales eléctricas. Pero si echamos un vistazo a las abejas y sus imágenes de sus cerebros afectados por una pequeña cantidad de nanoplásticos y los efectos, desorientación, incapacidad de volar, de navegar y luego las consecuencias letales exactamente iguales a las de las personas que luchaban contra la demencia y después de que perdieron la vida. Sus cerebros han sido probados y la cantidad de nanoplásticos excedió el umbral 6 veces sobre la población general. Este tipo de pruebas se han llevado a cabo al menos desde 2016 y esa fue la primera vez que los científicos trazaron la línea entre la demencia y la cantidad de nanoplásticos en el cerebro. En este momento lo que estamos viendo es que estas enfermedades que solían considerarse algo que afectaba a las personas más adelante en la vida, cerca de los 60 y 70 años, ahora el listón está mucho más bajo. Entonces, las personas que no se supone que deban estar, por su categoría de edad, experimentan pérdida de memoria, incapacidad para navegar por la pérdida de memoria a corto plazo, etc. Comienzan a experimentar esto y no es solo demencia, es la enfermedad de Alzheimer, son las tasas crecientes de autismo, específicamente cuando se trata de niños, que también hay una correlación directa entre la cantidad de nanoplásticos en el cuerpo de la madre y los efectos que tendrá en los niños.
Así que se han realizado esas pruebas y se ha hecho la investigación. Ya sabes, cuando observamos a los científicos, simplemente dicen que todo el conjunto de evidencia científica ya está aquí, como si tuviéramos que empezar a trabajar en la solución. Pero si no sucede nada, si la gente no lo exige realmente, si la gente no hace de esto el problema número uno, ¿qué va a pasar con todos nosotros? La pregunta es, ¿quién será el primero en desaparecer del planeta, las abejas o los seres humanos? Bueno, el tamaño del cerebro es mayor. Entonces, podría tomar más tiempo contaminarlo hasta ese umbral que las abejas experimentan en un nivel más bajo. Pero al final todo está muy interconectado en nuestro planeta y creo que deberíamos empezar a tomar medidas ahora mismo porque el efecto que tiene sobre los sistemas neuronales es tremendo. Y hay otro clip corto, Steven. Podríamos mostrarlo, quizás, en el próximo. Realmente podemos mostrar cómo afecta a las neuronas de nuestro cerebro. Pero tal vez tengas algo más que agregar porque sé que las abejas han sido un tema muy viral en TikTok y estoy seguro de que has visto muchos de esos videos donde la gente simplemente se queda atónita. Sí, sí. Hay algo inocente en las abejas, pero también sabemos, como todos sabemos, sin abejas no hay comida, ¿verdad? Entonces, son en cierto modo la base de nuestro sistema agrícola. Entonces, como mencionaste antes, ¿cierto? Si hay un tema que va a generar conciencia pública, es decir, todos tienen que comer, ¿cierto? Y cada vez hay más personas que vienen a este mundo, personas muy cercanas a ellas, personas que aman y por las que se preocupan, y que están contrayendo todas estas enfermedades. Por ejemplo, como usted mencionó, la demencia, la esclerosis múltiple, el autismo. Imagínate, ya sabes, como si fueras ese padre, ese futuro padre, ¿verdad? Tengo. Probablemente podría contar con los dedos de las dos manos la cantidad de amigos que están teniendo bebés en este momento, ¿verdad? Y algunas de estas conversaciones son como, oh, lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero decir, ¿siempre has tenido que intentar dejar embarazada a tu pareja o simplemente lo has hecho y ha funcionado? Entonces esa es como una conversación en la que pienso sobre esta conexión, como, ¿por qué es tan difícil quedar embarazada? Y luego tienes éxito, estás embarazada, tienes un dulce bebé en camino, y luego nacen con algo que les dificulta aprender o tienen que ingresar a programas educativos de educación especial. Y, como padre, ya sabes, obviamente quieres ver a tu hijo encajar. Quieres ver a tu hijo prosperar. Y no me malinterpreten, sé que enseño a muchos niños con necesidades especiales y muchos de ellos son geniales, ya saben, pero sabemos que hay un espectro amplio y sabemos que la vida podría ser un poco más difícil con este tipo de cosas. Y luego sabes cómo envejeces. Si no envejeces con gracia, olvidas quién eres. Olvidas quiénes son tus seres queridos. Necesitarás cuidados especiales hacia el final de tu vida. Todo el mundo está muy ocupado. No pueden darse el lujo de faltar al trabajo para cuidarte. Entonces, ya sabes, desde el principio hasta el final de la vida, estas enfermedades neurológicas. Muchas personas, especialmente los médicos, tienen enormes signos de interrogación sobre sus cabezas. Y el daño al sistema neurológico que se presenta en este documental podría responder potencialmente a muchas preguntas. Sí, ya respondieron muchas preguntas. Y cuando pensamos en medicina, las primeras líneas con las que comienza esta película son científicos hablando sobre el progreso en medicina logrado en las últimas décadas y dicen que la tasa de crecimiento de las enfermedades no se correlaciona con el progreso en medicina. Se suponía que estaríamos viendo tasas mucho más bajas de estas enfermedades, pero estamos viendo algo que está completamente fuera de cualquier proyección y estamos viendo este crecimiento que nadie puede explicar.
Bueno, obviamente hay algún factor que no se tuvo en cuenta y esta película muestra algunos datos sobre qué es exactamente y cómo afecta nuestra salud y, específicamente, los productos médicos. Cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de virus en contacto con partículas nanoplásticas, pueden vivir mucho más tiempo. Se vuelven mucho más potentes. Recogen aún más poder. Obtienen este escudo biológico a su alrededor que les permite mutar y convertirse en formas aún más peligrosas de sí mismos. Además de eso, se vuelven tolerantes a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es algo que se está convirtiendo en un gran problema y si continúa así, muy pronto podríamos perder la capacidad de utilizar antibióticos. Simplemente dejarán de funcionar y todo esto es un gran desafío para nuestra civilización humana y para todo el progreso tecnológico que se ha logrado y que no se supone que esté sucediendo, pero de alguna manera está ahí y esa es nuestra principal responsabilidad en este momento para aquellos que saben porque antes del lanzamiento de este documental había tal vez cientos o miles de personas en todo el mundo que entendían lo que estaba sucediendo, cuál es el verdadero efecto de los nanoplásticos. En este momento está disponible para todos en la forma más completa y clara. Así que tenemos que hacer algo al respecto ahora. Y para dar aún más claridad sobre el efecto en las células y lo que está sucediendo dentro de nuestros cuerpos, echemos un vistazo al siguiente clip corto que muestra el daño mitocondrial que producen los nanoplásticos. Las células inician el proceso de autodestrucción. Cada célula produce continuamente moléculas específicas conocidas como especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas participan en procesos de crecimiento, división y muerte celular programada. En condiciones normales, sus niveles están regulados por el sistema de defensa de las células, actuando los antioxidantes como limpiadores. Los antioxidantes neutralizan rápidamente el exceso de especies reactivas de oxígeno, evitando que dañen al organismo. Cuando una célula está expuesta a irritantes como infecciones, lesiones o toxinas, produce niveles elevados de especies reactivas de oxígeno que en exceso pueden dañar estructuras celulares vitales. Esto conduce al estrés oxidativo, una especie de ataque químico dentro de la célula. En respuesta al daño y al estrés oxidativo, se activa un mecanismo de defensa natural, la inflamación. Su propósito es eliminar la fuente de la lesión y restablecer el equilibrio. Sin embargo, en el caso del nanoplástico cargado electrostáticamente, este mecanismo deja de funcionar correctamente. Las partículas de plástico permanecen dentro de la célula y actúan como un irritante continuo. La inflamación no cede y se vuelve crónica. Como resultado, el ADN, las proteínas, las membranas y otras estructuras celulares clave se dañan. Finalmente, la célula ya no puede funcionar correctamente o inicia su propia autodestrucción. Hemos realizado estudios notables y hemos descubierto que el plástico se incrusta dentro del citoplasma. El citoplasma contiene orgánulos, pequeñas estructuras que mantienen la célula viva y funcionando. El plástico entra en el citoplasma y permanece allí. Queda rodeado por una membrana similar a la membrana celular. La célula lo aísla porque quiere destruirlo. Y comienza a producir enzimas y otras sustancias que la célula normalmente utiliza cuando es invadida por microbios, virus, bacterias o antígenos. Pero a diferencia de esos invasores naturales, el plástico es indestructible como dijimos. Por lo tanto, la célula queda esencialmente sometida a un estrés crónico y, con el tiempo, acaba enfermando. El Grupo de Investigación de Microplásticos de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba utiliza plenarios acuáticos, pequeños organismos que sirven como modelos biológicos de gran utilidad. Su fuerte capacidad regenerativa permite detectar precozmente cambios en procesos celulares similares a los que ocurren en otros animales.
Los microplásticos, especialmente cuando se combinan con otros contaminantes como los metales, ya están afectando a los organismos vivos. Microplásticos. Los microplásticos pueden provocar estrés oxidativo, un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad antioxidante del cuerpo. Este estrés oxidativo afecta directamente al metabolismo celular, alterando las funciones de las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, lo que puede conducir a cambios en el crecimiento, la regeneración y la fisiología general de los organismos. Por lo tanto, la exposición a nanoplásticos cargados electrostáticamente conduce al estrés oxidativo, la inflamación y, en consecuencia, la muerte no solo de neuronas sino también de otros tipos de células. El estrés oxidativo es como un fuego que arde dentro de una célula, mientras que los antioxidantes son como bomberos que trabajan para extinguirlo. Hay que tener en cuenta que los nanoplásticos actúan como combustible para el fuego, alimentándolo infinitamente hasta que la célula se consume desde dentro. Pero eso no es todo lo que hacen los nanoplásticos dentro de nuestras células. También destruyen las centrales energéticas de la célula, las mitocondrias. Cada célula vive y funciona gracias a la energía producida por las mitocondrias. Esa misma energía impulsa todos los procesos del cuerpo, desde la división celular hasta la hormosíntesis. Incluso los impulsos eléctricos de los que hemos estado hablando dependen de la energía de las mitocondrias. Y es precisamente esta fuente vital de vida la que los nanoplásticos cargan contra el ataque. Entonces sí, si experimentas inflamación crónica o falta crónica de energía, sabes que puede llevar a consecuencias muy malas porque ahora mismo en todo el mundo estamos viendo el crecimiento del síndrome de muerte súbita y nadie puede explicarlo, pero esto es exactamente lo que explica lo que sucede cuando hay una interrupción constante del trabajo adecuado de las células y especialmente de las plantas de producción de energía dentro de nuestras células. La mitocondria que se ve afectada por las partículas nanoplásticas cargadas. Esto conduce eventualmente a una falta de energía y los dos órganos del cuerpo que más energía demandan son el cerebro y el corazón. Y estamos viendo que son específicamente estos dos órganos los que se ven muy afectados recientemente y específicamente con el síndrome de muerte súbita. Creo que es uno de los temas más discutidos en el campo médico porque las tasas se están disparando y a nadie se le ha dado una explicación clara de qué es lo que realmente lo está causando e incluso ahora, cuando asumimos que esa persona murió de un síndrome de muerte súbita, ya sabes, normalmente dirían que los órganos del cuerpo estaban bien, no hay una razón clara para que eso ocurra, pero algo sucedió, ¿verdad? Pero no ves que se escriba sobre microplásticos o nanoplásticos como la razón, mientras que es precisamente la razón de lo que está sucediendo. Sí, creo que siempre que ves que bajas y bajas y bajas, llegas a la base de todos los mecanismos y de la salud en el cuerpo humano cuando ves que afecta las funciones dentro de la célula formando la disfunción mitocondrial. Ahora bien, es como que una vez que destruyes la célula, estás afectando todo lo demás en el cuerpo y quién sabe, quiero decir, obviamente hay otros factores del estilo de vida que pueden llevar a una inflamación crónica, ya sea simplemente estrés o comer un montón de azúcar o lo que sea. Pero el hecho de que esto pueda superar todo lo demás puede ser la causa raíz de muchas enfermedades diferentes. Quiero decir que mucha gente sabe que la inflamación crónica es la causa principal de muchos problemas diferentes que podemos tener en nuestro cuerpo. Y luego limpias. Sabes, hay muchas personas que conozco, especialmente en el campo de la salud holística, que hacen todo lo correcto, ya sabes, tratan de mantener el estrés fuera de sus vidas.
They eat all Comen organic todos los alimentos food, orgánicos, ellos exercise hacen every ejercicio day. todos los They días. don't No consume consumen nada procesado. processed stuff, Y aún así, and todavía padecen yet cáncer o algún tipo de enfermedad. or they still get Y some type simplemente of levantan los disease and brazos. they just like throw their arms up. Dicen, They're like, lo I hago do todo bien. everything right. I don't No understand entiendo cómo me how this pudo sort of pasar stuff could algo happen así. to me. Definitivamente he visto algunos clips en línea con personas influyentes que están tratando de promocionar el tema de vivir de manera saludable. Y recientemente el tema de evitar los plásticos se ha vuelto tan viral que algunos de ellos incluso afirman que dejan de usar vasos de plástico, por ejemplo, o cubiertos de plástico o cualquier otra cosa que puedan estar usando. Y luego estoy viendo uno de los videos de uno de esos influencers que tiene más de 40 años, pero afirma que su edad biológica es mucho menor y que planea vivir hasta, no sé, planea vivir más que cualquier otra persona y está exagerando este tema, pero una de las cosas que fue simplemente graciosa es cuando dice, bueno, mire mi grifo, mire mi sistema de filtración de agua que tengo instalado. Él dice, aquí está. Y su objetivo una vez más es evitar los micronanoplásticos. Y todo el sistema de filtración es una gran caja de plástico con cartuchos de plástico en su interior que se supone limpian el plástico del agua. Y luego lo bebe en un vaso pensando que está evitando los microplásticos, lo cual es gracioso en sí mismo, ¿verdad? Y luego otro video o foto se vuelve viral con un actor de Hollywood, uno famoso, Orlando Bloom. Él está en esta clínica en Los Ángeles, donde ha pasado por un procedimiento en el que le extraen sangre del cuerpo a través de ciertos tubos. Lo pasan por una máquina que supuestamente lo limpia de plástico y lo devuelve a su cuerpo. Y cuando miras más de cerca esa imagen, puedes ver que los tubos están hechos de plástico. Por supuesto que lo son. ¿Qué más se supone que debe utilizar el médico? En segundo lugar, la máquina en sí, entre el 80 y el 95% de todo lo que hay dentro de esa máquina está hecho de plástico. Esto demuestra lo hilarante y lo ingenuo que es. Bueno, sí, hay gente que está intentando ganar dinero con este tema. Hay gente que está intentando, ya sabes, proponer soluciones. Sabemos que esto ha resultado contraproducente muchas veces antes, cuando se implementaron soluciones como la prohibición de las bolsas de plástico delgadas en California, lo que provocó que se duplicara la cantidad de desechos plásticos debido a las bolsas más gruesas que se usaban, ¿verdad? O la prohibición de las pajitas de plástico condujo a la aparición de pajitas de papel que estaban pegadas con toxinas cientos de veces peores que el plástico utilizado para las pajitas de plástico. Bien. Y estamos viendo el surgimiento de cosas que generan revuelo en Internet, como la quema de plástico para fabricar combustible. Bien. Este es uno de los temas que está siendo promocionado por algunos influencers y puedes ver videos ni siquiera de influencers sino de algunas personas al azar. He visto a algunos indios en el patio trasero. Simplemente hicieron esta cosa, ya sabes, con una especie de olla con unos cuantos tubos conectados y queman el plástico y sale combustible y gases. Bien. Así que en esta película podéis ver realmente qué son esos gases. Estos conservantes contienen incluso en cantidades mínimas tan perjudiciales para la salud que simplemente deberíamos pensar que esta tecnología no se está implementando en masa porque sería un desastre. Aceleraría la destrucción total de nuestra biosfera en órdenes de magnitud. Y la única razón por la que no se está implementando es, por supuesto, que no es rentable financieramente.
La cantidad de energía utilizada para quemarlo excede con creces cualquier beneficio financiero. Así que este es un caso donde la codicia humana básicamente y las ganancias están trabajando para el bien de las personas porque de lo contrario los efectos de estas llamadas soluciones que no resuelven nada excepto impulsar los ingresos y la fama a ciertas personas pero crean tremendos efectos secundarios, tremendo daño a la atmósfera, a la biosfera, a los cuerpos humanos, a todo lo que nos rodea y para no entrar en el mismo campo con los mismos errores repetidos y para no repetir los mismos errores. En realidad deberíamos tener una comprensión integral de lo que está sucediendo, cuáles son los procesos y este es uno de los campos donde el movimiento público internacional siempre ha sido muy preciso, muy exhaustivo con su investigación y esta película solo demuestra que esto es algo que se ha hecho en una escala nunca antes vista en este campo y creo que nos estamos acercando a la parte final de nuestro podcast de hoy. Comprehensive with its research, and this film just proves that this is something that has been done on this scale not seen before in this field. And I think we are getting closer to the final part of our today's podcast. Estoy seguro de que grabaremos la siguiente segunda parte. Pero antes de terminar, me gustaría que todos vieran a Steven y a mí discutiendo el tema de las neuronas dañinas y la parte de la solución. Ahora echemos un vistazo a la parte que explica lo que realmente hace esa cuchara de plástico en nuestro cerebro. Solo para recordar que cada uno de nosotros tiene suficiente plástico en el cerebro para crear una cuchara de plástico con él. ¿Cómo dañan los micro y nanoplásticos las células del cuerpo? Alteración de las interacciones entre neuronas. La carga electrostática y el tamaño extremadamente pequeño permiten que las partículas nanoplásticas penetren dentro de las células humanas. El impacto de los nanoplásticos en la función celular se puede rastrear claramente en las neuronas, células del sistema nervioso, ya que su función está directamente relacionada con la generación y transmisión de señales eléctricas. Valery Etkin, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas y miembro de la Academia Europea de Ciencias Naturales, destaca que el impacto de los nanoplásticos en las células nerviosas se manifiesta en los niveles más fundamentales. Los nanoplásticos influyen significativamente en la generación y transmisión de impulsos neuronales a través de múltiples mecanismos que interrumpen el transporte de iones y la actividad eléctrica de las neuronas encargadas de transmitir señales nerviosas en el cuerpo. Cada neurona funciona como una batería en miniatura. Mantiene constantemente una diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de su membrana. Esto permite que la neurona esté lista para transmitir una señal en el momento adecuado. El nanoplástico cargado altera este delicado equilibrio, haciendo que la célula se comporte de manera impredecible. Una neurona puede activarse prematuramente, como una luz que parpadea sin orden alguna, o, por el contrario, no transmitir una señal cuando es necesaria. Este tipo de interferencia altera el funcionamiento de redes neuronales enteras, como una ciudad que sufre cortes de electricidad y cuyos barrios se oscurecen uno tras otro hasta llegar a un apagón. Además, como lo demuestra una investigación realizada por científicos chinos de la Universidad Médica del Sur de Guangzhou, el nanoplástico interfiere con el funcionamiento de los canales iónicos. Los nanoplásticos que llevan una carga electrostática pueden interactuar con estos canales y alterar su estructura. Como resultado, las puertas pueden no abrirse o permanecer abiertas durante demasiado tiempo. Esto también altera la transmisión normal de señales a través del sistema nervioso. Cuando se producen interacciones electrostáticas con lípidos de membrana cargados, provocan una redistribución de lípidos y proteínas cargados dentro de la membrana, lo que conduce a una funcionalidad deteriorada de estas membranas lipídicas. Esto produce cambios localizados en la concentración de iones y la formación de gradientes de concentración de iones alrededor de partículas cargadas.
which are essential for maintaining ion balance, Se altera la función de las bombas de iones, que son esenciales para mantener el equilibrio iónico. ion pumps are mechanisms that move substances Las bombas de against iones their son mecanismos que mueven concentration sustancias contra sus gradients, gradientes de a process concentración. known as active Un transfer. proceso conocido como transporte activo. Cuando estos procesos se desequilibran, acumulan energía que luego puede ser utilizada por los sistemas biológicos para realizar trabajo. Y por ello, el funcionamiento de estas bombas podría verse interrumpido. Sin embargo, es uno de los mecanismos centrales que subyacen a la actividad biológica. La transmisión de señales entre neuronas es un proceso de comunicación electroquímica complejo pero notablemente coordinado en el que las moléculas especiales, los neurotransmisores, desempeñan un papel crucial. Estas moléculas actúan como mensajeros que transfieren información de una neurona a otra de manera estrictamente ordenada. Las partículas nanoplásticas que llevan una carga electrostática pueden interferir con la liberación de neurotransmisores o desencadenar su descarga sin la señalización adecuada. Como resultado, surgen señales caóticas y falsas en el cerebro, como si el sistema nervioso ya no pudiera distinguir qué mensajes enviar, cuándo enviarlos o a dónde deben ir. Cualquier interrupción en la comunicación entre neuronas afecta inevitablemente a nuestro estado mental. Si usted se vuelve olvidadizo o distraído, si tiene dificultad para concentrarse o recordar incluso cosas simples, puede ser una señal de que la degradación de las conexiones neuronales ya ha comenzado. Los nanoplásticos no solo interfieren en la comunicación entre neuronas, sino que también penetran directamente en las células e incluso desencadenan su autodestrucción. Bueno, eso explica a las abejas. Sabe y como decíamos antes, como sus cerebros son mucho más pequeños, se verán afectados mucho más rápido. Y volviendo a tu punto. ¿Quién no ha pasado el día y se ha encontrado con algo así, algo básico? Olvidas lo que vas a decir, olvidas dónde dejaste las llaves, vas a decir algo y te quedas completamente en blanco. Estoy seguro de que son experiencias bastante comunes para las personas. Sí. Como muchas personas que entran a una habitación con una clara misión. Conseguir algo y una vez que entran no pueden recordar por qué llegaron allí. Sí. Y esto se convierte en una especie de sí, es un material de broma al principio, pero luego cuando sucede cada vez con más frecuencia nos hace preguntarnos si hay algo más grande detrás de esto y si ya nos está afectando de esa manera. Solo para darle una perspectiva, la cantidad de plástico se duplicó en tamaño dentro de los cerebros humanos en los últimos 8 años. Entonces, la producción de plástico comenzó en la década de 1960. Desde 1960 hasta 2016. Cada uno de nosotros recolectó alrededor de 4 gramos de plástico en el cerebro humano. A lo largo de los últimos 8 o 9 años esa cantidad se duplicó. Así que actualmente hay entre 7 y 8 gramos en el cerebro humano. Y estamos en un camino claro para duplicar su tamaño para 2028. Entonces, la ventana se está acortando, la cantidad de plástico está aumentando y está creciendo exponencialmente. Podemos ver claramente sus efectos sobre la biosfera y sobre los seres humanos. Según los científicos que hablaron en esta película y según la investigación de varios científicos de todo el mundo, estaban haciendo sonar la alarma sobre el hecho de que los niños que nacieron después de 2020, cuando la cantidad de plástico ya se estaba disparando, lo más probable es que esos niños no puedan tener hijos propios. Y básicamente el efecto del plástico en la incapacidad de tener hijos fue uno de los temas que también se abordó en esta película. Sí, se plantearon muchos buenos puntos. Quiero decir, obviamente no podemos cubrirlos todos, pero el hecho es que la tasa de natalidad está disminuyendo. El hecho es que la gente ya no puede tener bebés tan fácilmente como antes.
Ya sabes, incluso si tu hijo nace, las enfermedades aparecen cada vez más rápido. Entonces, entre nuestra tasa de natalidad en descenso, entre nuestra producción de alimentos en descenso, quiero decir que el futuro no se ve tan brillante si no llegamos a la causa raíz de todo esto, ¿verdad? La principal amenaza de los nanoplásticos es la carga electrostática, ¿verdad? Y sabes, parece ser una reacción común de la gente simplemente recurrir a lo que mencionaste, a crear otras soluciones o algún truco, porque la gente sabe que no es saludable. No saben exactamente por qué y todas estas soluciones solo empeoran las cosas. Pero ya lo tenemos arraigado en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Como si no pudiéramos, e incluso si lo hiciéramos, todavía estaríamos lidiando con todas las nanopartículas que seguirían existiendo. No puedes eliminarlos y no estamos hablando solo de eliminarlos del cuerpo. Estamos hablando de sacarlos del océano, de la atmósfera, de nuestros bosques que los absorben como esponjas de, ya sabes, nuestros cuerpos. Así que está ahí y el problema principal es la carga electrostática. Así que el H está trayendo eso a la mesa. ¿Cómo neutralizamos esto ahí mismo? Tiene que haber alguna forma de descubrimiento que aún no entendemos del todo, pero que podemos, y si lo neutralizamos, de repente, ya sea por el calentamiento del océano, podemos ralentizarlo. Si podemos neutralizarlo, ¿verdad? Ya sea la expresión de enfermedades, podemos ralentizarlas y podemos neutralizarlas. Entonces, tal vez no lo eliminemos. Pero obtuvimos el clip a partir de la idea de cómo llegó a suceder esto y lo que se requiere para que nos pongamos manos a la obra y resolvamos esto. Sí. Vamos a escucharlo. Ahora ya sabemos que la carga electrostática es la base de su poder destructivo. Es esta carga la que permite que las partículas de plástico se adhieran a las membranas, crucen barreras biológicas, incluido el cerebro, se unan a las proteínas e interfieran con los procesos genéticos. La carga transforma el plástico de algo inerte a una pequeña pero poderosa fuerza destructiva dentro de la biosfera y la humanidad. Entendiendo esto, el grupo científico de Alatra fue el primero en proponer una dirección estratégica que es privar a los nanoplásticos de su capacidad de acumular y retener carga eléctrica. Tenga en cuenta que existen innumerables nanopartículas a nuestro alrededor, pero la mayoría no penetran ni nos destruyen. Solo los plásticos lo hacen debido a su comportamiento eléctrico. Así, si logramos eliminar esta propiedad, podremos convertir los micronanoplásticos en partículas inertes e inofensivas que ya no supongan peligro para nosotros ni para la biosfera. Ahora bien, ¿cómo llegó el grupo científico de Alatra a comprender esto y a convertirse en el primero en proponer una solución? La respuesta se remonta a muchos años atrás y al trabajo del Dr. Igor Danilov, un vertebraólogo e investigador que pasó muchos años estudiando enfermedades de la columna. Hace más de 20 años participó activamente en la investigación científica centrada en el estudio de los procesos degenerativos en los discos intervertebrales. Su trabajo incluyó un estudio clínico y experimental exhaustivo para comprender los cambios morfológicos y bioquímicos que ocurren en el tejido protésico del núcleo de los discos intervertebrales. Mientras estudiaba los procesos celulares, el Dr. Danilov se centró en la regulación inmunológica y las reacciones patológicas que podrían desencadenar la degeneración celular. Señaló que la disfunción mitocondrial era uno de los principales impulsores de estos cambios y este descubrimiento se convirtió en el punto de partida para investigar qué podría estar alterando la función de la celulitis. El Dr. Danila visitaba frecuentemente laboratorios especializados y en el curso de análisis detallados encontró partículas extrañas dentro de las células que luego identificó como plástico. Este descubrimiento se convirtió en un momento clave en su investigación ya que comenzó a analizar los posibles mecanismos por los cuales los plásticos afectan a las células.
A través de sus investigaciones, Igor Danilov determinó que el impacto negativo de las diminutas partículas de plástico sobre las células se debe precisamente al daño que provocan a las mitocondrias. Esta conclusión se basó en observaciones de que las células que contenían estas diminutas partículas de plástico mostraban signos claros de disfunción mitocondrial que a su vez exacerbaban procesos degenerados. Aquí, el entusiasta Daniel Love sugirió que la capacidad de las partículas plásticas de penetrar las células puede deberse a su comportamiento eléctrico. Esa es la capacidad de acumular y retener carga electrostática que les permite formar una capa biológica a su alrededor. Esta propiedad permite que las partículas de plástico entren fácilmente en las células. Evitar la detección por parte del sistema inmunológico, atravesar barreras biológicas protegidas incluida la barrera hematoencefálica, alterar el funcionamiento normal de las células y provocar degeneración y muerte celular. Sobre esta base, Igor Danilov propuso que para neutralizar estas diminutas partículas de plástico, debemos privarlas de su capacidad de acumular y retener carga. Compartió sus hallazgos y proyecciones sobre los efectos nocivos de las diminutas partículas de plástico con sus colegas de diversos campos médicos, incluidos cirujanos, oncólogos, psicólogos, patólogos y genetistas, así como con biólogos y químicos. Poco después, estos especialistas confirmaron su alarmante observación de que estas partículas de plástico se acumulan en órganos críticos del cuerpo, como el cerebro, el corazón, los intestinos, los órganos endocrinos y los reproductores, donde su presencia puede alterar el funcionamiento de los órganos y destruir nuestra salud. Las predicciones de Igor Danilov fueron profundamente preocupantes, especialmente a la luz de las tendencias mundiales. La creciente producción de plásticos y la creciente acumulación de residuos plásticos en los océanos y los ecosistemas. Así, hace más de 20 años, el grupo científico de ELATRA se dio cuenta de que los micronanoplásticos representan una grave amenaza no solo para los humanos sino para toda la biosfera. Y cada año el número de estas partículas continúa creciendo, empeorando la situación en medio de la aceleración de los cambios climáticos y geodámicos en el planeta. Las implicaciones son de gran alcance. Si podemos eliminar la carga de los microanoplásticos, no solo eliminaremos su impacto destructivo en la salud humana, sino que también eliminaremos el exceso de energía que se acumula en la biosfera. La energía que actualmente alimenta la crisis geodámica e intensifica los desastres naturales. Este plástico ya no actuaría como un factor desestabilizador y muchas amenazas planetarias podrían mitigarse a la vez si pudiéramos encontrar una forma de privar a los nanoplásticos de su capacidad de acumular y retener carga. La pregunta es, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, seamos honestos. Esta tarea es extremadamente difícil. No bastaría simplemente con descubrir cómo neutralizar el comportamiento eléctrico de estos diminutos plásticos en un tubo de ensayo. Debemos aprender cómo lograr esto para cada partícula micro y nanoplástica ya presente en la biosfera, incluidas aquellas dentro del cuerpo humano, y hacerlo sin dañar a las personas ni a la naturaleza. Dada la escala sin precedentes de este desafío, resolverlo requerirá la colaboración entre expertos de muchas disciplinas: biofísica, nanotecnología, toxicología molecular, ciencia de materiales y medicina. La contaminación plástica no es un problema medioambiental limitado. Es un desafío global sistémico que afecta la salud, la seguridad, los recursos naturales, la estabilidad de nuestra civilización y la vida misma. Hace 20 años, el grupo científico de ELATRA ya reconoció el peligro de los micro y nanoplásticos e identificó el principio subyacente de cómo podían neutralizarse. Pero hasta el día de hoy no hemos encontrado la manera de lograrlo. Por eso ELATRA llama a unificar el potencial científico mundial. Un mensaje que lamentablemente a menudo se malinterpreta. Unir a los científicos no significa encerrarlos a todos en un laboratorio gigante hasta que encuentren una solución. Más bien,
significa fomentar la colaboración internacional abierta donde expertos de diferentes campos compartan libremente sus conocimientos y trabajen juntos hacia un objetivo común. Se trata de alinear los métodos de investigación, promover el intercambio de datos abiertos, desarrollar herramientas de monitoreo compatibles y tomar decisiones políticas coordinadas. Entonces, como pueden ver, hay una solución propuesta allí mismo y, básicamente, el conocimiento, la comprensión de la escala total del desafío que todos estamos viendo ahora mismo, que todos enfrentamos, ha sido comprendido por muchos científicos desde hace mucho tiempo. Por supuesto, la investigación científica que surgió recientemente en la última década, hemos visto que hay numerosos artículos revisados por pares que se han publicado e incluso durante el año más reciente, hemos visto cuánto más aprendió nuestra ciencia sobre la carga electrostática en estas partículas, todo lo cual nos permite hablar sobre la urgencia del asunto y la necesidad de implementar esta decisión. To talk about the urgency of the matter and necessity to implement this decision. Y una vez más, como dijo el Dr. John en este documental, la unificación del potencial científico no significa encerrar a todos los científicos hasta que encuentren la solución. No, es exactamente lo mismo que se ha hecho varias veces a lo largo de nuestra historia cuando enfrentamos desafíos, ya sea cualquier tipo de desafío científico que requiera colaboración internacional, que requiera investigación que se lleva a cabo en múltiples laboratorios en diferentes países, pero con un objetivo común de encontrar realmente la solución, y el desafío es bastante grande. Digamos que es eliminar las partículas, eliminar la carga electrostática de esas partículas en la atmósfera, en el agua, en los cuerpos humanos. Y de esa manera podremos asegurar un futuro seguro para nosotros, nuestro medio ambiente y para toda la biosfera de nuestro planeta. Ese es un objetivo tremendo que requiere un esfuerzo enorme, pero todo comienza con la gente exigiéndolo. Sin la petición de la gente no habría muchos cambios, pero como hemos visto a lo largo de las últimas décadas, la demanda de la gente puede cambiar mucho. Así que, esperamos ver a mucha gente solicitar un cambio real y la implementación de estos esfuerzos muy pronto. Debería suceder bastante pronto. Sí, creo que sí. Nada va a suceder sin la demanda de la gente y sabes, creo que cuando podamos superar este tipo de cultura competitiva que hemos creado, ya sabes, como cuando todos quieren ser la primera persona en encontrar una solución y ganar algo de dinero con ella. Creo que ya hemos pasado ese punto, ¿verdad? Esto es algo que nos afecta a todos y si la gente de todo el mundo pone todo su esfuerzo e intercambia información para resolver el problema para todos, sucederá bastante rápido. Sabes, obviamente cuando trabajamos juntos, las cosas suceden mucho más rápido. Así que, con suerte, el podcast le habrá dado a la gente una idea lo suficientemente clara como para que vayan a ver el documental por sí mismos. ¿Y tú qué opinas? Quizás podamos hacer una segunda parte sobre otros temas para las personas que no quieran sentarse a escuchar todo el libro. Definitivamente vamos a hacer una segunda parte. Y también, simplemente para darle a la gente una perspectiva, este tipo de investigación definitivamente hará avanzar nuestra ciencia. Entonces, las tecnologías obtenidas pueden tener un potencial tremendo para cambiar nuestras vidas para mejor y no solo para eliminar la influencia dañina del plástico de nuestros cuerpos y del mundo que nos rodea, incluyendo los beneficios financieros para los inversores y para quien sea, no hay mejor campo en el que invertir, porque ¿qué significa realmente toda esa ganancia si no hay salud, si no hay futuro, si nuestros hijos no pueden disfrutar de una vida saludable? Muy bien, esa es la mayor tragedia en la vida de cualquier ser humano y este es un desafío global que realmente unifica a las personas en un objetivo de vivir una vida saludable para tener un futuro y tener la capacidad de dar ese futuro saludable a sus hijos.
Como ya saben, el Dr. John terminó su mensaje. Vale la pena luchar por la vida y este es exactamente el mensaje que debería estar integrado en todo lo que hacemos ahora. Necesitamos preservar la vida en este planeta. Necesitamos preservar un futuro saludable y brillante para las generaciones futuras. No podría estar más de acuerdo, hombre. Gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias, hermano.